Saludos, gente de Dios. Bendita gracia de Dios en medio de sus vidas. Qué bueno y refrescante al espíritu. Como digo todas las mañanas, es conectarnos con ustedes en este tiempo. Lo que aprecio sobremanera que usted se vaya conectando con Alma y conmigo. Así que esta mañana reciban un fuerte apapacho, como dicen mis hermanos allá en México, para cada uno y para cada una, y que hoy sea un viernes de tranquilidad, de sosiego, de ir un poquito más lento, ¿verdad? Para poder descansar y poder tener un momento de sosiego que es tan necesario en este tiempo, porque si algo necesitamos es sosiego y concentrarnos y buscar aquellas cosas que le dan sentido y dirección a nuestras vidas. Así que esta mañana experimentense todos tocados, bendecidos, como Pachi, como Grisel, como Sara, como José Muñoz. Todos encuéntrense bendecidos, tocados por nuestro Dios, ¿ok? Así que nada, a ponerle ganas a la vida, a ponerle ganas a la vida. Alma, ven por acá, vamos a saludar a la gente, darle ánimo a la gente para que le ponga ganas a este tiempo y llévanos en oración. El Dios Todopoderoso esté con cada uno de ustedes, llenándole de mucha paz y sosiego en esta mañana del Señor. Oremos. Eterno y Padre Celestial, te damos gracias, Jesús, por un nuevo día. Gracias, Señor, por tus cuidados y protección. Gracias por las personas que nos escuchan. Mira sus vidas, sus peticiones, Jesús. Señor. Sé con ellos, Señor, y que ellos puedan ver ese pequeño milagro, Señor, que tú nos das a diario. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alma. Bueno, mi gente, ahí estamos. Pequeñas interrupciones. Quiero leerlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, los versos 18 al 19. Versos 18 al 19. ¿Ok? Dice el Evangelio de Juan. Te digo la verdad. Cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Jesús dijo eso para darles a conocer el tiempo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Sígueme. Vamos a dejarlo hasta el verso 19. Jesús le dijo, sígueme. Hoy quiero que hablemos sobre la madurez espiritual. Porque si algo estoy convencido que le falta a mucha gente, a pastores, a líderes de la iglesia, a miembros que están en los escaños, es madurez espiritual. Jesús tenía una visión diferente sobre lo que era la madurez espiritual, a lo que entendía el pueblo y los religiosos de la época, lo que era madurez espiritual. Desde esa definición de Jesús, madurez espiritual es, apúntalo por ahí, es la capacidad y la disposición. Es una capacidad, una disposición de ser guiados a donde preferimos no ir y hacer la voluntad de Dios aunque nos duela. Eso es lo que define aquí Jesús cuando habla de que cuando somos jóvenes nos vestimos nosotros mismos y vamos donde quiera, pero cuando ya somos mayores extendemos los brazos para que otros nos vistan y nos digan para dónde vamos. Es reconocer, ¿verdad? La madurez espiritual es reconocer que resulta absurdo y yo quiero que usted lo apunte eso, tratar de mantenerse en control de la vida. La espiritualidad, la madurez espiritual pone la vida en las manos de Dios, pone la vida en las manos de Jesús. Y cuando nos falta madurez espiritual, es cuando nosotros tratamos de controlar nuestra propia vida y hacer lo que nos venga en gana. Por eso dice, otros nos llevarán a lugares donde no queremos ir. En lugar de intentar
de controlar la vida, es mejor ofrecer, como lo hizo Pedro, y también ofrecerlo nosotros, ofrecer nuestro ser, nuestra vida, nuestras capacidades, ofrecerla a nuestro Dios y seguir las exigencias de Jesús, que a veces no queremos hacer, y él lo marca aquí en el lugar de, nos lleva a lugares donde no queremos, lugares desconocidos y difíciles, y algunos de esos de esas instrucciones o de esos lugares donde no queremos o difíciles implican conflictos con otras personas, porque estamos donde no queremos, aunque esa es la voluntad de nuestro Dios. Eso en ocasiones puede crear algunos conflictos. Hay un camino que nos lleva al control, a la voluntariedad, ¿verdad? Vulnerabilidad, debo decir, ¿verdad? Y el enfrentamiento y la avaricia, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntariedad, debería haber dicho, cuando nosotros queremos decir ese aferramiento, esa avaricia a la vida y querer abarcarlo todo, ese es el camino del control, ese es el camino de querer pretender vivir la vida según nosotros, y obviamente dicta mucho de lo que es una madurez espiritual. Por otro lado está el camino de la madurez espiritual, del sometimiento, de la buena disposición, de la entrega, de la apertura del corazón, de la espiritualidad cristiana, que es un camino, obviamente, de entrega, de servicio. Por eso Jesús le dice a Pedro finalmente, sígueme, porque es un trabajo de entrega, es un trabajo de seguir a Jesús, no importa lo que pueda suceder en ese seguimiento de Jesús. Así que ese camino de sometimiento, ese camino de buena voluntad, ese camino de buena disposición y de entrega, es esa espiritualidad cristiana que nos hace entregar toda nuestra vida y seguir a Jesús. Es una espiritualidad de seguir a Jesús. Es una espiritualidad de caminar tras Jesús. Es una espiritualidad de hacer la voluntad de nuestro Dios. Es una jornada, y obviamente tiene que ser una jornada de morir, porque si no hay muerte, no hay resurrección. Morir a nuestro falso yo, para descubrir nuestra identidad real y mayor en Cristo Jesús. Y aquí yo quiero hacer un punto, porque ese yo a veces es muy gigante, y no nos permite ver con claridad cuál es la voluntad de Dios, y no nos permite desarrollar una espiritualidad madura que nos mueva a ese lugar o a esos encuentros que Jesús quiere propiciar en nuestra vida. Y como esto es una jornada de morir, porque el que no esté dispuesto a morir no sirve para seguir a Jesús, y tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestra vanagloria, ¿no? Para poder hacer entonces la voluntad de nuestro Dios y descubrir esa identidad es real y mayor y más rica en Cristo Jesús. Cuando nosotros no dejamos que Jesús se manifieste en nuestra vida, cuando nosotros no desarrollamos, no cultivamos una espiritualidad madura, nosotros desconocemos esa identidad real, esa identidad mayor en Cristo, que está en Cristo Jesús. Así que la vida nos presenta una corriente continua de oportunidades para poner en práctica la decisión de someternos a esos sucesos que nosotros nunca habríamos elegido, y van formando parte de nuestra vida y de nuestra espiritualidad. Y a veces nosotros nos negamos a hacer esa voluntad de nuestro Dios. Por eso dice el texto, cuando éramos jóvenes, nos vestíamos nosotros solitos e íbamos donde nos daba la gana.
Ese es un camino. El otro camino es aquel que extendemos los brazos, alguien nos viste y alguien nos dice a dónde vamos, porque, aunque no querramos. Ese es otro camino, ¿no? Y ahí está lo que es una espiritualidad superflua y lo que es una espiritualidad madura. Y es aquella que se deja dirigir, es aquella que se deja vestir y es aquella que va donde no queremos ir cuando no queremos ir. Porque buscamos esa presencia y esa voluntad de nuestro Dios. A veces son pequeñas interrupciones en nuestros planes para el día y otras veces resultan ser en fuertes crisis en nuestra vida. Pero ahí están, nos las vamos a encontrar y son esas pequeñas interrupciones que nos van a hacer reflexionar y preguntarnos hacia dónde Dios nos quiere mover, hacia dónde nos está dirigiendo, y vamos a encontrar que en momentos dados, posiblemente más de lo que nosotros esperamos, que el Señor nos esté moviendo, nos esté diciendo que hagamos cosas o que vayamos a lugares que no pensábamos que íbamos a hacer o que íbamos a estar, y que nos diga que hay cosas que hay que hacer que pensábamos que no íbamos a hacer. Y sin embargo, ahí la está planteando el Señor en medio de nuestras vidas. Y todo eso va a transformar, obviamente, todo nuestro ser y va a hacernos crecer espiritualmente. Y este crecimiento espiritual, esta maduración espiritual, va a ser para siempre, ¿no? Cualquiera que sea nuestra magnitud de estos sucesos, sirven para recordarnos y afirmar que a pesar de nuestros esfuerzos, de nuestros deseos, no somos nosotros los que tenemos el control en nuestras manos, que el control siempre lo tiene nuestro Dios. Yo le decía a un amigo compañero la otra noche que lo importante es enfocar en lo que queremos y que no claudicar a lo que queremos. Y lo que queremos lo hacemos con honestidad, con verticalidad y con transparencia. Y luego que esos elementos estén en nuestra vida, luego que podamos hacer eso para la voluntad de nuestro Dios, no tenemos que preocuparnos por nada más, porque nuestro trabajo va a dar testimonio de que hay una persona íntegra, de que hay una persona transparente, de que hay una persona que ha alcanzado la madurez espiritual para hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Y cuando nosotros no renunciamos a nuestro yo, cuando nosotros no renunciamos a nuestro egoísmo, pretendemos decir que hacemos, pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es una vanagloria a nuestra vida, que sigue siendo hueca, que sigue siendo vacía. Y el problema con personas como esta es que en el fondo lo que quieren es que se le aprecie, que se le quiera, que se les apapache. Lo que pasa es que no se abren para recibir el afecto de los demás y luego entonces tienen que estar buscando cómo sobresalir a toda costa, aún por encima de las demás personas. Pero aquí lo importante es usted definir en la madurez espiritual qué camino quiere tomar. Si el camino de control de vida, si el camino del egoísmo, si el camino del yo, ¿verdad? El camino de tener ese control, de hacer su voluntad, de aferramiento y de avaricia, pues eso es una opción. Eso es una opción. Finalmente la gente se va a percatar. Finalmente la gente va a saber quién es usted. Y lo va a ir diciendo en la medida en que nosotros vamos caminando, ¿no? Es doloroso, ¿verdad? Es triste que la gente tenga una opinión tan liviana de nosotros. Por eso insisto en el segundo camino, el camino de la entrega, el camino de seguir a Jesús, el camino de la maduración espiritual, porque ese camino es el camino que nos lleva a la integridad, nos lleva a la transparencia, nos lleva a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Ese sometimiento del que habla Jesús en el texto, esa entrega a Jesús, y ese no aferrarnos a las cosas, nos lleva
al encuentro extraordinario con el dueño de la vida. Cuando no le ponemos énfasis a tener y a poseer y a estar buscando riquezas, ¿no? Y nos empuja entonces a buscar lo que Dios quiere y cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y preguntarme si yo estoy dentro del plan de Dios, si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, si yo estoy dentro de ese espectro, de esa amplitud de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son las pequeñas interrupciones, déjame preguntarte, que han llegado a tu vida a fin de ofrecerte una oportunidad para practicar el sometimiento? Y yo creo que este texto tiene mucho de sometimiento. Una persona que tiene madurez espiritual se somete a la voluntad de Dios y no busca tanto sobresalir, y no busca tanto los aplausos, no busca tanto los famosos éxitos, sino que busca agradar a Dios sobre todas las cosas. Ese seguimiento, como dice aquí ese verso que les dije del capítulo 21, el verso 19, Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo a Pedro, sígueme, ¿no? Entonces es un sometimiento. La madurez espiritual me invita a someterme a la voluntad de Dios Padre, hacer esa voluntad y tratar de ser efectivo o efectiva en esa voluntad de Dios Padre. Y me empuja a glorificar a Dios a través de mi vida. El problema de hoy, ya lo hemos planteado muchas veces en estas reflexiones, es que nosotros jugamos con la espiritualidad. Nosotros fingimos una espiritualidad. Nosotros fingimos una relación que no tenemos. Y eso es peligroso. Además de peligroso, es muy triste que un cristiano, un miembro de iglesia, incluso un pastor o una pastora, finja una espiritualidad que no tiene. Porque tarde o que temprano la gente se percata de la pobreza espiritual que hay en nosotros. Por eso es importante cultivar, y no es tan sencillo cultivar y madurar una espiritualidad. No es tan sencillo. Requiere de mucho tiempo, requiere de mucha dedicación, requiere de mucha disciplina, requiere de mucha renuncia para entonces nosotros poder alcanzar esa maduración en la espiritualidad. Hay gente que son muy santas en la iglesia. Yo conozco, no son muchos, pero conozco gente santa en la iglesia. Conozco pastores santos y pastoras, no muchos, pero los conozco, que han cultivado y que han crecido en ese camino de la espiritualidad, de la maduración de la espiritualidad. Y se les ve a legua, se les reconoce a legua, versus los que intentan aparentar algo que no tiene. Y es que usted no puede dar lo que no tiene, punto. Usted no puede dar lo que no tiene. Usted puede fingir dar algo que no tiene, que tiene, pero que realmente no lo tiene. Entonces, lo importante es ser honesto para con Dios y cultivar esa espiritualidad que debe madurar, ¿no? Y hay momentos que eso requiere renuncias. Hay momentos que eso requiere tomar decisiones muy drásticas. Hay momentos en que eso requiere aventurarse a qué sé yo qué, pero que cuando lo hacemos en el temor de nuestro Dios, aunque no conocemos hacia dónde nos va dirigiendo, vamos viendo en el camino cómo Dios se va manifestando y cómo Dios se va develando. Se lo digo por experiencia propia, porque lo he vivido en mi vida, y que da miedo, y que en ocasiones nos confronta, y que en ocasiones duele, y que en ocasiones no sabemos qué es lo que va a suceder, pues no lo vamos a saber. Pero en el caminar con Dios, en el ir conociendo a Dios, en el ir descubriendo esas bendiciones, esas manifestaciones, esos dones de Dios, vamos entendiendo
y vamos viendo el cuadro completo. Entonces, al final descubrimos que la voluntad de Dios fue perfecta para nuestras vidas y cuánto hemos crecido en ese seguir a Jesús, como dice el texto de hoy. El seguir a Jesús, el someternos a Jesús, el cultivar esa vida de maduración espiritual. Yo espero que esta reflexión te motive y te empuje a buscar esa maduración espiritual. No la finjas. Qué triste cuando fingimos algo que no tenemos. Qué triste, es bien triste, créame, es bien triste fingir algo que no tenemos, porque no solamente la gente se percata al momento, sino que en el más adentro de nosotros debe ser bien penoso fingir algo que no tenemos. Yo prefiero ir creciendo poco a poco y no fingir algo que no tengo. Y pedirle a Dios con insistencia, pero eso va a requerir mucha disciplina. Escribe la oración de hoy. Escribe la oración. Señor Jesús, tú eres bueno y tu amor permanece para siempre. Abro mis manos en sometimiento a ti. Hazme ver los apegos poco saludables que tengo y que no me ayudan a crecer espiritualmente. Ayúdame a desprenderme de ello para buscar tu rostro y crecer y madurar espiritualmente. Amén. Esa es la oración que les comparto en esta mañana. Pido al dueño de la vida que les dé esa capacidad, porque créame, lo más extraordinario es experimentar esa maduración o esa madurez en nuestras vidas. Es extraordinario. ¿Ok? Bueno, ahí está la meditación para hoy. Vamos a compartirla. ¿Ok? Alma, venga por acá para que nos comparta las peticiones que usted nos ha anotado hoy para que podamos leer en ellas. Recuerda, ¿ok? Son pequeñas interrupciones que nos van a llevar a la madurez espiritual.